Señor nos bendiga a todos. En esta noche vamos a ser bien práctico. Vamos a tocar tres cosas importantes sobre la sangre, ¿verdad? Capítulo 17 de Levítico, por eso se llama Levítico, que tiene que ver con los levitas, ¿verdad? Levítico tiene que ver con los levitas. ¿Y quién eran los levitas? Eran hombres escogidos por Dios para ministrar en el santuario, para ministrar en su santuario. El Levítico 17 dice de esta forma: y habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, esto es lo que ha mandado Jehová. Interesante, lo que ha mandado Jehová. Dios lo mandó y ellos tenían que obedecer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde, de la noche, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento y que podamos poner por obra, Señor, tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, y que podamos nosotros entender y captar los principios que en ella están. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos. Capítulo 17, hoy vamos a dividirlo en tres partes, ¿verdad? O sea, todo lo que se habla ahí son tres direcciones. Lo primero tiene que ver con el lugar, la sangre, ¿verdad? Y se habló Dios a Moisés y le dijo a los hijos: háblale a Aarón, háblale a Moisés y dile que esto lo mandó Dios, ¿verdad? ¿Qué mandó Dios? Dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre el tal varón. Sangre derramó y será cortado el tal varón entre su pueblo. Wow, qué fuerte, ¿verdad? O sea, estamos hablando del sacrificio de paz, ¿verdad? Hay algunos que cuando mataban un cordero o algún animal, en este caso una cabra, un buey, ellos tenían que llevarlo a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Tenían que ir al lugar. Así que tres cosas. Primero, el lugar. O sea, si ellos mataban a algo, ¿no? Un cordero o algo, ellos tenían que llevarlo. O sea, era como decirle, esto es alabanza a Dios, esto pertenece a Jehová. Si lo hacían a su manera, de otra forma, entonces Dios los apartaba, ¿verdad? Dios los apartaba. Si ellos apartaban a Dios, Dios los apartaba. Mira, interesante en esto, ¿verdad? Y Dios le dijo que si van a matar algo o van a sacrificar a un cordero, tenían que llevarlo al lugar, a la puerta del tabernáculo. Y nos lleva de repente a la gente que dice: bueno, pero ¿para qué yo voy a la iglesia? O yo lo puedo hacer a mi manera. Yo puedo hacer esto, yo puedo matar el cordero, puedo matar el toro, y lo voy a hacer fuera del campamento, lo voy a hacer fuera del lugar. Entonces Dios tiene un lugar para que ellos lo llevaran, dice, y no lo trajeren a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo. O sea, el punto era que si matabas a un animal y lo matabas aparte, no tomabas en cuenta a Dios, entonces no esperes que Dios te tomara en cuenta. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Esa persona o esa familia no tomaba en cuenta a Dios, entonces que no esperara que Dios lo tomara en cuenta porque estaba en desobediencia. Entonces dice la escritura en el verso 4: será culpado de la sangre del tal varón. Sangre derramó. Está derramando una sangre en un lugar que Dios no le puso, ¿verdad? Es como llegar a ser agradecido a Dios. El buey es tuyo, la cabra es tuya, pero Dios le pedía al pueblo de Israel que lo trajera a la puerta del tabernáculo. No era para quitarle, ojo, no era para quitarle el toro, no era para quitarte lo que habías tenido, no. Era una forma de decir: mire, que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y Él esperaba que tú fueras a dar gracias. O sea, no es que llegabas con el toro y pues ya perdiste tu toro, no. O llegabas con tu carro, no. Era una forma de decir: mira, ese toro es tuyo, pero ¿quién te lo dio? Te lo dio Dios. Esa vaca es tuya, aquí te la dio Dios. Entonces, hacer la cosa a su manera, es decir, yo no necesito ir allá para que bendigan nada. Yo no necesito matar el toro ahí en la puerta del templo. No, yo lo voy a hacer a mi manera, my way, a mi manera, como decía Frank Sinatra, ¿verdad? My way, my way.
a su manera. Entonces hay mucha gente que en esa época hacía eso a su manera, no consideraba lo que Dios decía. Por eso ahora Dios le dice a Moisés y Aarón, ¿saben qué? Dígale que yo lo mandé. El versículo 1 dice, esto es lo que ha mandado Jehová. Mire, eso no lo mandó Moisés, eso no lo mandó Aarón, eso lo mandó Dios. Tengamos cuidado con esto. Esta orden no era del sacerdote, esta no era una orden de Moisés, era una orden de Dios. Dios lo mandó y algunos no querían escuchar esa palabra y lo hacían a su manera. Entonces dice el versículo 4, será culpado de la sangre el tal varón. O sea, estaba haciéndolo a su manera. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer las cosas a su manera? Si usted lee en Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 21, que vamos a ir rapidito. Deuteronomio capítulo 5, capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5 del 12, versículo 5 al 21. Capítulo 12, versículo 5 al 21 dice la forma, dice, solamente vamos al versículo 5, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio 12, 5 y 6. En el lugar que Dios. Entonces aquí estamos volviendo, vamos a volver al capítulo 17. Dios le dice a Aarón y Dios le dice a Moisés, ¿sabe qué? Dígale a la gente que lo lleve, ¿verdad? No es que Dios te iba a quitar algo, no es que Dios le iba a quitar nada, pero hay una enseñanza de que si tú no adoras a Dios, al Dios verdadero, ¿a quién vas a adorar? O sea, recuerden que ellos están en el desierto, ahorita mismo ellos están en el desierto caminando hacia Canaán y hay muchas ciudades, están los filisteos, están los egipcios, están los amorreos, hay muchos pueblos idólatras que cuando mataban un animal lo ofrecía a sus dioses. Así que si usted no estaba con Dios, ¿con quién estaba? O sea, Dios dice, si estás conmigo, haz lo que yo digo, ¿verdad? Yo lo mando, tú lo vas a obedecer porque yo lo mando. Ahora, si alguien decía, no, yo no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer a mi manera, entonces sufría la consecuencia, porque era una forma de practicar la idolatría, es decir, yo no voy a decir nada. Es como cuando nace un niño y lo dedican, dice, este es para Dios. Es como alguien que tiene una casa nueva, o sea, no es que Dios te va a quitar la casa, pero ora por mi casa, ¿verdad? Estás dedicándole a ese Dios la casa. Es como tu vida, cuando tú presentas tu vida a Dios, es a ese Dios, ¿verdad? En este caso Jehová, al Señor. Cuando tienes tu familia, también presentas a tu novia, al Señor, presentas a tu esposo, presentas tu trabajo a Dios. Entonces ahí estamos viendo el corazón de Dios. Dice, no es que yo necesito algo de ti, hermano, Dios no necesita cosas de ustedes. A ellos dice, mío es el oro y mío es la plata. Dios es el dueño de todo. O sea, así que Dios no necesita que nosotros le demos nada, pero ¿por qué lo pide? Él quiere ver la obediencia y quiere ver el amor en tu corazón. Aún tu vida y mi vida están en la mano de Dios. Así que había un mandato. Estamos hablando de tres cosas. Primero, el lugar. Tenía que ser el lugar donde Dios lo puso. Ahora, ¿qué problema había? Vamos a ver lo que se dio en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 11. ¿Qué pasó con alguien que no puso cuidado a eso? Crónicas 11 y versos 14 y 15. 11, versos 14 y 15. Segunda de Crónicas, capítulo 11, 14 y 15. Usted puede buscar en su Biblia allí, rapidito. 11, 14 y 15 dice de esta manera: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Ojo, y él, o sea, Jeroboam, este rey, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Ojo, los levitas eran hombres que Dios había escogido
para que sirvieran al ministerio. Lo escogió Dios, no lo escogió la gente, fue Dios que lo escogió. Así que los levitas fueron escogidos por Dios para que ministrasen, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? Si nosotros vemos en Deuteronomio 12:13, Deuteronomio 12:13, nos está confirmando esto. Deuteronomio 12:13 dice, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 dice de esta manera, dice, cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus. Allí ofreceréis tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ojo, todo lo que yo te mando. Mira el versículo 16. Solamente, a ver, el 16, no, vamos a leer el 19. Dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Interesante, ¿verdad? Dios había escogido a los levitas para que fueran los que iban a ministrar en esto. Números 3, versículo 12. Busque conmigo Números, capítulo 3, versículo 12, acerca de los levitas. Números 3, versículo 12, dice la palabra de esta manera. Números 3:12 dice de esta manera. He aquí, yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. ¿Qué eran los levitas? Los levitas eran propiedad de Dios, eran míos. O sea, Dios escogió la tribu de Leví para que fueran los representantes en el ministerio. Ojo, Dios los puso, Dios los llamó. Entonces, si alguien está que Dios no lo puso, está en problema. Y los levitas tenían que hacer eso. ¿Qué hizo este rey Jeroboam? Volvamos a 2 de Crónicas 11, 14 y 15, ahí rapidito. 2 de Crónicas 11, 14 y 15. ¿Qué hizo este rey desobedeciendo la orden del Señor? ¿Qué hizo este rey? 2 de Crónicas 11, 14 y 15, lo leímos en antes. Dice, porque los levitas dejaron sus ejidos, o sea, ellos sacaron a los levitas y sus posesiones, venían a Judá y Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los, escuchen, versículo 14, 2 de Crónicas 11, 14, dice, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. ¿Qué parece? Dios los llamó y ellos los sacaron del ministerio. Y dice, y él, o sea, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los que demonios, ojo, para los demonios y para los becerros que había hecho. ¿Qué le parece? Una vez hablé con un grupo de pastores, hablamos de quién designa a los levitas. Es Dios. ¿Quién le da la orden a los levitas? Dios. ¿Quién escoge a los levitas? Está hablando de gente dedicada al ministerio, totalmente dedicada al ministerio, Dios. Entonces, este rey Jeroboam, ¿qué hizo? Sacó a los levitas, o sea, los sacó y puso, él y sus hijos pusieron lugares altos y pusieron a quien él les parece. Esto es triste, que hay una enseñanza muy profunda, ¿verdad? Cuando en el ministerio hay una persona que no es llamada por Dios, ¿verdad? Estoy hablando de una aplicación, va a haber problema en ese lugar. Y cuando está en un lugar que Dios no lo quiere, en el monte que Dios no lo quiere, va a haber problema. Así que lo primero hablamos del lugar. El lugar tenía que ser en la puerta del tabernáculo. Lugar está. Volvamos a Levítico 17, versículo 1 al 4. Cuando hacían sacrificios, iban a ser culpados por derramar una sangre y será cortado del pueblo. O sea, Dios dice, es de la manera de Dios. Entonces alguien me dijo, mire, yo no voy a la iglesia, yo me porto bien, yo a veces ayudo a los pobres, eso está bien. Pero Dios dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros no es que uno quiere, que está mandando, no, y manipulando, es Dios que lo está pidiendo. Vamos a leerlo rapidito. Hebreos 10:25, ¿qué dice Dios en cuanto a esto, ¿verdad? Hebreos capítulo 10:25 dice,
versículos 24 y 25, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el punto aquí, que es en el lugar donde Dios te llama. O sea, Dios no obliga a nadie. Mire, si alguien no quería llevar el toro o la cabra al lugar donde Dios lo mandó, simplemente Dios decía, está bien, pues tú me has desechado como tu Dios, yo te voy a desechar como adorador. Entonces el tal varón sangre derramó y será cortado en tal varón entre su pueblo. O sea, si tú no quieres ser el pueblo de Dios, Dios no te va a obligar. ¿Qué te parece? La palabra hay cortado, ojo con la palabra cortada en hebreo. La palabra cortada es karat. Karat, la palabra cortado, karat significa quitado, significa apartado. Algunos traducen matado, cortado, o sea, lo mató, no. Algunos hacen esa traducción también fuerte, pero el punto es que si tú no quieres saber nada de Dios, Dios no te va a obligar. Si tú no quieres llevar el cordero donde Dios lo manda, no te va a obligar. O sea, si tú no quieres ofrendar para Dios, no estás obligado. No estoy hablando de manipulación pastoral ni nada. O sea, Dios simplemente dice, tú me escoges o hacer las cosas a mi manera, como yo te mando, o hacer las cosas a tu manera. O sea, Dios dice, yo no necesito del cordero, la vaca, yo soy dueño de todo, soy dueño del universo, un dueño de tu vida. Pero yo espero de ti que cuando tú derrames sangre, o sea, cuando tú sacrificas un cordero o sacrificas algo, sea para la gloria y honra de mi nombre. ¿Me está captando? O sea, ahora vamos a hacer una aplicación. Cuando haces un sacrificio y tú honras a Dios con ese sacrificio, entonces Dios se agrada. Y no tiene que ver solo con sangre. Estoy hablando de aquí es sacrificar el cordero, pero vamos a hacer una aplicación. Cuando tú te sacrificas y tú llegas como la viuda un día se sacrificó y él dice, tengo 2 blancas y la voy a echar al alfolí. Ella no estaba obligada a echar nada. Y 2 blancas, ¿por qué sirven 2 blancas? Pero Jesús no le dijo, no, mujer, espérate, tú eres muy pobre, eres viuda, eres mujer. Mejor no, quédate con eso. Yo entiendo tu necesidad. No, Jesús permitió que ella, aún en su condición, pudiera, ¿verdad? Dice la Biblia que dio más que todo. Ojo, todo el mundo, Jesús le rompió la cabeza cuando dijo, dio más que todo. Y uno dice, no, espérate, Jesús, te equivocaste. Ella dio menos que todo. Si todos daban, echaban mucha moneda, ahora ¿cómo tú dices más que todo? No, es que ella dio en su proporción de todo. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Lo primero que hablamos del lugar, en el capítulo 17 está hablando que hay un lugar, hay una orden de Dios, Dios lo mandó, y tenemos que obedecer al Señor, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que obedecer. Lo segundo está en el versículo, desde el versículo 5 hasta el versículo 9, habla de la persona. Dice, a fin de que traigan los hijos de Israel su sacrificio, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Lo segundo es la persona. Ojo, dije 3 cosas. Primero, el lugar es donde Dios quiere que lo hagas. Puedes tener cordero, puedes tener cualquier tipo de sacrificio, pero dice Dios, llévalo al tabernáculo, llévalo allá a la puerta del tabernáculo, llévalo porque quiero bendecirte. Amén. O sea, Dios dice, no, si tú no quieres llevarlo, no lo lleves. Pero si tú lo llevas, o sea, si tú lo llevas, Dios promete bendecirlo. No cortarte, sino que bendecirte. Porque es una forma de decir, ¿sabe qué? Esta primicia se la doy a Dios. Mi primer hijo lo voy a dedicar a Dios. Mi primer trabajo lo voy a dedicar a Dios. Mi esposa la voy a dedicar a Dios. El punto es poner todas las cosas en la mano de Dios. Es decir, Señor, gracias por este cuarto. Gracias por esta casa. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta familia. Señor, yo puedo decir, quedarme callado y no decir nada. Pero ¿sabe qué? Yo puedo hacerlo allá en el campo, pero yo lo traigo a la puerta del tabernáculo
para decirte gracias. Así que en el primer lugar, no es solo que vaya al lugar, sino que está probando tu corazón para decir cuán agradecido tú eres. Amén. Pero ahora en la segunda instrucción de Dios es que tienes que llevarlo a la persona indicada. Lo que pasó con el rey Jeroboam, ¿se acuerdan? Es que los que estaban puestos por Dios para ministrar eran levitas. O sea, ¿quién eran los levitas? Dice, eran la propiedad de Dios. O sea, los levitas no eran multimillonarios. ¿Qué le parece? Hace un contraste con el liderazgo actual, ¿verdad? Muchos ahora son, mira, hay ministros que son multimillonarios, son extraordinarios, son gente de la fe que tiene mucho dinero, comparado con los levitas, que eran los que no tenían nada. ¿Qué le parece? Lo único que tenían los levitas era el ministerio que Dios le dio. No, mira, ni posesión, ni una hectárea. Imagínense esa comparación. Agarramos los levitas, que eran los que Dios llamó para que ministraran, y hoy en día usted ve que eso, ¿verdad? Cada uno con su asunto, pero hay un contraste muy duro. Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del universo, él pudo venir y nacer en un palacio, pero dice la Biblia que él nació en un mesón, en un pesebre. No había lugar para él en los palacios. Así que siendo dueño de todo, dice, se humilló a sí mismo y nos dio una lección de vida. Ahora, no es que tener plata es malo, no es que ser rico es malo, pero aquí los levitas, la herencia que tenían era el ministerio, ¿verdad? Era el ministerio del servicio a Dios. Entonces, mi hermano, ellos eran las personas indicadas, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar, y Jehová, dice de Jehová, a la puerta del tabernáculo, y quemará la grosura al olor grato. Entonces ellos tenían que llevarlo ¿a dónde? A donde los levitas. ¿Qué hicieron la gente? Muchos ponían a gente que no era levita. Hermano, hay que tener cuidado con esto. Dios, de las 12 tribus, escogió una tribu de Leví. Ahora, específicamente estamos hablando de un grupo de personas llamadas especialmente para servir a Dios. O sea, todos debían servir a Dios. Pero esta tribu, de las 12 tribus, esta tribu fue escogida, era propiedad de Dios. Amén. Era propiedad de Dios. ¿Y qué hacían? Mire, hay algo interesante. ¿Qué hacían algunos reyes? Dicen, no, vamos a poner nuestros propios levitas, nuestros propios ministros en los lugares que a nosotros se nos parece. Y eso ha traído un caos en la historia. Y hoy en día igual, hermano. Si en el ministerio hay alguien que no ha sido llamado al ministerio, eso es un caos, hermano. Pueden tener plata, pueden tener propiedades, pero si no es un hombre de Dios o no es alguien que Dios llamó, va a haber problemas, va a haber un caos, ¿verdad? Así que lo segundo es la persona, eran los levitas. Dice, y nunca más sacrificarán, verso 7, su sacrificio a los demonios. ¿A quiénes sacrificaban ellos? Cuando el rey Jeroboam, cuando hablamos en Crónicas, sacrificaba los corderos, sacrificaba las vacas, Dios dice que no eran a él, sino a los demonios. ¿Qué le parece? Está bien fuerte, ¿verdad? Ese versículo 7. Dice, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo. Le dirás también cualquier varón de la casa de Israel que ofreciera holocausto, sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Cará, aparece la palabra cará de nuevo. Será apartado, cortado. Entonces recogemos que tiene que ser el lugar donde Dios dice, tiene que ser en la persona que Dios escogió para hacer esos sacrificios, y tiene que ser en las condiciones de Dios. Y era para los israelitas y los extranjeros. Así que lo segundo, estamos hablando de la persona que tenía que ver con eso. Era solo el sacerdote, o sea, era la persona escogida por Dios. En este caso, eran los levitas, en este caso era Aarón y sus hijos. Dios está diciendo de la persona. Mire cómo es la instrucción de Dios. Hay que tener cuidado que no es el lugar donde yo quiero, donde me parece, es el lugar donde Dios manda, donde Dios te indica. Y tercero, hay una prohibición. Ya hablamos de la forma, mataban afuera del campamento, algunos lo traían, otros no lo traían, pero el mandato era que lo trajeran, ¿verdad?
Ahora, lo tercero, dije tres cosas. Lo tercero, la prohibición. O sea, no solamente matar y, ¿verdad?, y derramar sangre, no. Sino, ¿cuál es la prohibición? Dice, versículo 10. En el versículo 10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra las personas que comieren sangre y la cortaré de entre su pueblo. Aparece de nuevo la palabra, ¿verdad? Cara, buenas cara, apartar, cortar. ¿Por qué? Hay una razón. ¿Por qué él no quería que fuéramos Drácula? Digo, que fuéramos chupasangre, que fuéramos, ¿verdad?, comedores de sangre. ¿Cuál es la razón? La razón está en el versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Vamos a leer rapidito. Hebreos 9, versículo 22. Que dice la palabra del Señor. Hebreos 9:22 dice de esta manera: y casi todo es purificado según la ley. Estamos estudiando Levítico, que es un libro de la ley. Según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Hebreos 9:22. Así que la razón es que la vida está en la sangre, y ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero, este es bien estricto, ni el extranjero que mora entre ustedes comerá sangre. Cualquiera de los varones de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes, que cazare un animal, ojo, o ave, o sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Yo no sé quién ha matado gallinas aquí, ¿verdad? Aquí la mayoría son de la ciudad, pero yo sí soy del campo. Pero en el campo, cuando mataba, me acuerdo de mi abuelo que cuando mataba una gallina, él la desangraba, o sea, le cortaba el cuello, suena fuerte esto, pero le cortaba el cuello y dejaba que botara toda la sangre para poder cocinarla, ¿verdad? Él no podía comer así animales, ¿verdad?, con sangre. O sea, es dos direcciones. Comerse un animal con sangre puede ser que está vivo todavía, ¿verdad? Estos días vi en la tele un asunto que salió de un muchacho, un niño comiéndose un sapo vivo, comiéndose una rana viva. Estaba viva, sí, se veía cruel la escena, estaba comiéndosela y estaba viva. ¿Me explico? Eso suena fuerte, pero no podía comerse un animal vivo porque tenía su sangre. Ahora, en la sangre había la expiación, ¿verdad? Y había una prohibición, nadie. Y si había un animal, tenía que derramar su sangre, dice, y cualquier varón de los hijos de Israel, de los extranjeros que moran entre ellos y cazaren un animal, ojo, o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Es como matar algo, para comerlo tenía que derramar su sangre. No es matar por matar, o sea, porque es un ser, ¿verdad? Quitarle la vida al ser. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, verdad? La prohibición. Usted dice, bueno, pastor, entonces no podemos comer sangre. Y hay algún debate en alguno, ¿verdad? ¿Por qué la sangre? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, lo habla que para que haya vida tiene que haber sangre. Primera de Juan, capítulo 5, verso 8, dice, y tres dan testimonio en la tierra: el agua, el espíritu y la sangre. O sea, para que una persona esté viva, tiene que tener agua, tiene que tener espíritu y tiene que tener sangre. ¿Te has visto una persona muerta con sangre? No, se paró. O sea, la sangre da testimonio aquí en la tierra de la vida. El agua da testimonio y el espíritu, ¿verdad? Si está muerto es porque no tiene espíritu, o sea, se desconectó el espíritu del cuerpo. Pero si nos enfocamos en la sangre es una de las cosas que da testimonio de la vida. Por eso que hay transfusiones de sangre. Ojo, hay sectas que dicen, nosotros no aceptamos transfusiones de sangre porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Ojo con esto, ¿verdad?
Y por eso nosotros le decimos a nuestros miembros que no aceptamos transfusión de sangre y firmamos algo que prefiere morirse antes de hacerse una transfusión. Así que una vez a Jesús le hicieron esa pregunta con respecto de tomar una decisión en la cual tú ibas a salvar o dejar una vida. Lucas capítulo 6, versículo 6, vamos a buscar 6:9, Lucas 6:9, Jesús responde a esta pregunta de si usted va a salvar una vida, si el salvar una vida es hacer una transfusión o quitar una vida. Usted tiene la decisión de hacérsela o no hacerla. Si la va a hacer para salvar una vida, vamos a ver lo que dice Jesús, Lucas capítulo 6, versículo 9. Jesús dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo? Ojo, tocó piel, ¿verdad? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Pregunta de Jesús. ¿Salvar una vida o quitarla? Pregunta de Jesús. ¿Qué piensa usted? ¿Está bien que yo haga transfusión de sangre para salvar una vida? Responda usted, hermano. ¿Está bien o está mal? Jesús se la hizo a los líderes religiosos de aquella época. Entonces ahí va debatiendo lo que algunos dicen, no, que yo no acepto sangre porque está aplicando Levítico de una manera incorrecta. La sangre está la vida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué era la sangre? La sangre estaba la vida. Así que vamos a buscar Efesios 2:13. La sangre nos acerca a Dios. Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Cuál era la función de la sangre del cordero? En el Antiguo Testamento, en Levítico 17, la sangre era derramada para tener ese acercamiento, tener esa paz con el Señor. Ahora había opción de ir o no ir. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2, 13? ¿Qué dice la palabra? Dice, pero ahora, mire, pero ahora, estamos hablando ahora, ya no es Antiguo Testamento, ya no es la ley levítica. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ojo, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, ¿cómo estamos nosotros cuando no éramos cristianos? Lejos de Dios. Estamos fuera del campamento. Estamos matando el cordero a nuestra manera. Estábamos haciendo las cosas a nuestra manera. Estamos lejos, ¿verdad? Pero como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal y se derramaba su sangre para hacer las paces con Dios, ¿ve? Para acercarse a Dios, nosotros estamos lejos de Dios, pero en Cristo Jesús, leamos, dice Efesios 2:13, pero ahora, ojo, ahora 2023 será, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, ¿verdad? Usted y yo, sin Cristo estamos lejos de Dios, bien lejos de Dios, ¿verdad? Sin Cristo. Dice, estamos lejos sin Cristo, habéis sido hechos cercanos. ¡Wow! Tremendo. Así como en el Levítico 17, cuando sacrificaban un cordero, una cabra y la traían a la puerta del tabernáculo, era una forma de esa familia de decir, queremos que Dios nos bendiga, queremos acercarnos a Dios, no hacer las cosas a nuestra manera. Asimismo, dice el libro de Efesios, dice Pablo, de igual manera, ahora nosotros, que estamos lejos de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, ahora a través de la sangre de Cristo, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora no es la sangre de un cordero, ahora no es la sangre de una cabra, ahora no es la sangre de un toro. Así como en el Antiguo Testamento, en Levítico 17, se traía la puerta, ¿verdad? La puerta del tabernáculo para decirle, Dios, quiero hacer la paz contigo. Dios, si de gracia recibí, de gracia te voy a dar. Aquí están las primicias, Dios, te traigo mis primicias. Aquí está mi cosecha, te traigo mi cosecha. Él no se iba a quedar con eso, él nada más le iba a bendecir. Amén. Para bendecirlo. Qué bueno que Dios bendiga tu hogar, tu trabajo, tu emprendimiento. Que Dios bendiga, que todo lo que tú tengas lo pongas en la mano de Dios. No estoy diciendo que usted va mañana a decir, pastor, esta casa yo quiero dedicar la casa. La casa es tuya, va a seguir siendo tuya. Nadie va a venir a usar manipulación para aprovecharse, ¿verdad? De eso es tuya. Lo único que el punto es que te vas a acercar a Dios a decirle gracias. Ahora Pablo, cuando le habla a los Efesios, le dice, así mismo como pasó ahora,
en Cristo Jesús, nosotros vamos a estar más cerca del Señor a través de la sangre de Cristo. O sea, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte paz. Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Levítico 17, el hombre haciendo cualquier cosa, teniendo cualquier sacrificio, trae a la puerta del altar el campamento y le dice, Dios, gracias por mi esposa, gracias por mi trabajo, gracias por mis hijos, y se va de regreso con la bendición de Dios, no alejado de Dios. Así que en Cristo Jesús tenemos esa garantía. Ahora usted preguntará, pero pastor, entonces podemos comer morcilla. ¿Verdad? Morcilla es sangre, ojo, sangre, ojo. Mire, nosotros somos salvos por la gracia, pero algo interesante que tengo que decirlo como expositor de la palabra es que uno de las advertencias que se le prohibió a los cristianos gentiles era la sangre. ¿Cómo así, pastor? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis 9, antes del tiempo de la ley, vamos a ver, Génesis capítulo 9, versículo 4, ahí rapidito, vamos a ir cerrando. 9, Génesis capítulo 9, versículo 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Génesis 9, 4, lea conmigo. Génesis 9, 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, y de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre de sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Así que antes de la ley estaba prohibido matar ser humano, matar animales, así, matar por matar, derramar sangre por derramar sangre, comer sangre. Y durante la ley, Levítico 17, 14, lo leímos en el versículo 14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda sangre, de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. O sea que antes de la ley, Dios prohibió comer sangre, o sea, de una manera matar a alguien o matar a un animal por matarlo o comer su sangre, y durante la ley Levítico también. Ahora, ¿qué pasó a los creyentes? Hechos 15:20. Hechos 15:20. Hay algo interesante aquí, ¿verdad? Hechos 15:20. En la iglesia primitiva, los judíos tenían un debate. Los judíos primitivos tenían un debate, ¿verdad? Querían poner los 163 mandamientos sobre los hombros de los cristianos gentiles, y hubo un concilio en Jerusalén, un gran concilio, un debate fuerte, y llegaron a una conclusión. Ojo, Hechos 15:20 dice, 19 y 20 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, nosotros, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de ¿qué? 4 cosas. Ídolos. O sea, nosotros se nos prohibió ídolos, o sea, practicar idolatría. De fornicación, 2. De ahogado, 3. Y de sangre. Wow. Y de sangre, dice de sangre, sí, de sangre. Se le hizo a la iglesia primitiva así. O sea, Dios nos prohibió, a nosotros los gentiles nos prohibió comer sangre, matar sangre. No podemos ser Dráculas. ¿Estamos claros? O sea, por eso hay, como dice el canto, hay poder en la sangre, porque en la sangre está la vida. Ahora, eso no es que usted va a perder la salvación, ojo, o que esto se vaya al cielo, pero se nos está diciendo, en la sangre está la vida. Y así como se le dijo en Génesis y se le dijo en Levítico también a nosotros, a los gentiles, que no seamos, que no estemos chupando sangre, porque está en la vida. ¿Estamos claros? Ahora, si a usted le gusta la morcilla, va a sufrir las consecuencias. Mire,
Hace como 3 meses, yo siempre he comido todo porque Dios purifica, pero en toda mi vida, le digo eso, en toda la vida, primera vez que yo sufro una intoxicación fue por una morcilla. Hace 3 meses, ¿se acuerdan? No sé si alguien se acuerda, que yo comí, después me llevaron a la clínica porque comí un chorizo que se veía tan rico, de sangre mezclada con todo ahí. Y no tengo sentido de culpa, pero sí me hizo daño. Y si me hace daño, ¿para qué? ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Es como el puerco. Imagínense, morcilla de puerco, peor, una combinación de... Ahora, eso no es para la salvación, pero sí, cuando en el concilio de Jerusalén se dijo eso, no era para que usted fuera salvo por comer o no comer, sino que era por causa de los judíos, ¿verdad? Porque para ellos era abominable. Imagínense, si hay un judío y yo estoy comiendo puerco delante de él, y es hermano en la fe, él se va a sentir ofendido. Más si yo sé que a ellos les desagrada eso, ¿verdad? Es como que usted haga algo que le desagrada a alguien, eso no lo va a salvar ni lo va a perder, pero usted por ese hermano débil, usted a veces no hace más de 3 cosas. ¿Me explico? Eso es sabiduría. Hay cosas que ustedes son lícitas, pero hay cosas que no convienen. O sea, sí son permitidas, pero no convienen. Así que dentro de los cuatro prohibiciones está eso de no comer la sangre, ¿verdad? Porque está en la vida. Entonces nosotros hacemos un resumen breve. 3 cosas dije en Levítico 17 nos presentan el lugar. Dios mandó a Moisés y Aarón, llévenlo en el lugar cuando ustedes sacrifican y llévenlo a la puerta para que Dios lo bendiga, ¿verdad? Ahora usted tiene la opción de decir yo no voy, yo voy a hacerlo a mi manera. Como hay mucha gente, yo para qué voy a orar, para qué voy a leer, para qué voy a congregarme, para qué voy, para qué. O sea, te lo pierdes, se lo pierde, porque Dios no te está pidiendo nada. Él quiere bendecirte, decir, wow, hermana tal, ahora tiene un carro nuevo, quiero bendecirlo. Él no se va a quedar con su carro, ojo, o una finca, o un trabajo. Mire, yo le pedí un trabajo y Dios me dio un trabajo y bueno, pastor, ore por mí para que el Señor me dé fuerza para poder, ¿verdad? Y ese trabajo. O Dios me dio un niño, Dios me dio un bebé. No importa lo que Dios ha recibido de gracia, Dios quiere que también de gracia lo presente, ¿verdad? Por eso que en esta noche nosotros podemos dar gracias por la operación del suegro, ¿verdad? Él está en reposo, está allí. Me imagino lo que le dije una vez, que cuando opera el médico dice, ¿cómo está la operación? Dice, sí, todo fue un éxito. Dice, o sea que ya, no, ahora hay que esperar. Ahora él está diciendo, yo hice mi parte, lo dejamos en manos de Dios. Y así, ahí entra la fe, ¿verdad? Dejamos las cosas. Ya hice mi parte humana, ahora la parte de Dios. El traer el holocausto a la puerta del tabernáculo, es decir, Señor, gracias. El traer a tus hijos al templo, gracias. Tus nietos, Señor, son tuyos, pero aquí te lo presento, bendícemelo, ¿verdad? Gracias. No importa, gracias. Segundo, es importante que la persona que Dios escogió para eso sea la persona que haga lo que tiene que hacer, que derrame la sangre, que haga el ritual, ¿verdad? Porque si no va a haber un caos, ¿verdad? Es como cuando pone a alguien que no cocina algo y va a cocinar y de repente todo el mundo con dolor de estómago porque la persona dice, no, yo primera vez que hago esto, y todo el mundo está en riesgo de que le dé un dolor de estómago, ¿verdad? Que alguien dice, no, ya yo lo he hecho varias veces. Entonces, lo segundo es la persona que Dios escogió. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, iglesia? Somos, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para la gloria de nosotros? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos llamados a eso. Y tercero, la prohibición. No se dio solo en la ley, se dio antes de la ley. Entonces nosotros, si Dios nos dice que tengan cuidado con esto, entonces usted escoge prestarle atención a Dios y dice, bueno, yo no es que soy comedor de esto, no soy Drácula tampoco, ¿verdad? Drácula que le chupo la sangre a la gente, pero si Dios lo dijo, yo creo que yo voy a escuchar a Dios, ¿verdad? Porque Dios da mejores resultados. Así que si Dios dice que no haga esto, escuchas. Y si dice hazlo, ¿verdad? Así que en esta noche, mi amado hermano y amigo, Levítico 17 nos enseña a nosotros, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, aplicar el conocimiento de Dios, y también cuando Él dice, en una parte dijo, hágalo,
y en otro dice no lo hagas. A veces Dios te va a decir hazlo, hazlo. Y a veces te va a decir no, tranquila, tranquilo, quédese tranquilo, ¿verdad? Quédese tranquilo y espere en Dios. Así que Dios me lo bendiga y que podamos llevar al tabernáculo, ¿verdad? O sea, a la mano de Dios, cualquier cosa que Dios nos ha dado y simplemente decirle a Dios gracias. Gracias Dios, gracias por todo. Bendiciones.